nos ponemos de pie para iniciar este tiempo de celebración a nuestro Dios. Hoy quiero que me acompañe por favor en el libro de los Salmos, capítulo 15. Vamos a estar leyendo juntos esos 5 versículos. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Usted quizás tenga una u otra, pero vamos a disfrutar de poder leer de la palabra con libertad en este día. Dice su palabra, Salmo 15, del verso 1 en adelante. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar en casa. Gracias porque podemos adorarte con toda libertad. Gracias, Señor, porque pones en nuestros corazones ese sentir de adoración, ese corazón que se rinde, se postra delante de ti. Hoy queremos pedirte, Señor, que desciendas una vez más sobre esta iglesia, sobre tu congregación, Señor, de manera que podamos salir renovados, Señor. Padre, solamente tú conoces el estado en el que nos encontramos hoy, Señor, y por eso hoy nos entregamos a ti, para que tú tomes el control, para que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas. Hoy todo lo que hacemos, Señor, en este servicio es con el propósito de darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias te damos porque podemos confiar en que tu Espíritu Santo, Señor, está sobre nosotros en este momento. Amén. Amén. ¿Qué le parece si cantamos juntos hoy? Hoy queremos adorar al Señor y yo le voy a pedir que ahí donde se encuentra empiece a cantar con nosotros. Son alabanzas que yo creo todos hemos estado escuchando, cantando, y si por alguna razón a usted no le parece familiar, ahí tenemos las letras. Pero bien, este canto dice: nos congregamos aquí con anticipación, venimos a adorar al Señor. Amén. Yo le invito a que se goce junto con nosotros, use sus manos, su voz, todo lo que para adorar al Señor.
los primeros, Señor, en postrarnos, en rendirnos delante de tu presencia, Señor, y queremos rogar que una vez más tú nos llenes, Señor, con tu Espíritu Santo, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Te queremos adorar, Señor, te queremos bendecir, Jesús, te queremos exaltar en esta mañana, Señor. Te necesitamos tanto en nuestras vidas, Señor. Por eso hoy estamos aquí, Jesús. Gracias, Jesús. Tengo nada para ofrecer.
regocijo, Dios, que estás con nosotros en este lugar. Tu Espíritu Santo, Señor, está entre nosotros, mi Dios, y te damos gracias, Jesús, por tu presencia entre nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias porque tú eres el que obra en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Gracias podemos a ti, gracias porque podemos, Señor, estar en este lugar. Gracias porque podemos rendirnos, porque tenemos un lugar de refugio en tu presencia, Señor. Porque nuestras cargas, Señor, las entregamos hoy a ti, sabiendo, Dios, que tu carga es ligera, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que despojes de nuestras vidas, Señor, todo aquello que está llevando un peso innecesario, Señor. Todo aquello que nos está turbando en la mente, todo aquello que nos está agotando, mi Dios. Seas tú dando libertad a todos los que hoy estamos en este lugar. Sea tu Espíritu, Señor, obrando de una manera poderosa una vez más. Gracias te damos, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Dios. Porque tú eres digno, Señor, porque tú mereces la gloria. Gracias por permitirnos adorarte, Señor. Tú que eres adorado por todos los santos, porque eres adorado por todos los ángeles, Señor. Nos permites a nosotros, siendo tan imperfectos, tan impuros, Señor, acercarnos a tu trono y adorar. Gracias por esa oportunidad, gracias por ese privilegio a través de Cristo Jesús, a través del precio que se ha pagado. No nos cansamos de recordarle a nuestras almas la necesidad que tenemos de bendecirte, Jesús. Sea la gloria para ti, Jesús, sea la gloria y la honra, Señor. Muy bien, vamos a dar continuidad a este servicio, hermanos, y voy a decirle en esta mañana tenemos la bendición de tener a nuestra superintendente del Distrito Norte con nosotros. La pastora Berenice Santoyo va a compartir la palabra de Dios en esta iglesia hoy, y yo le invito a que esté con un corazón abierto a que la palabra de Dios caiga en tierra fértil. ¿Cuántos de nosotros queremos ser esa tierra fértil donde la palabra de Dios es enviada y es hecha? Amén. Le voy a pedir a nuestra pastora, amiga, también tengo el privilegio de llamarle amiga, pase a este lugar y es todo este altar en su disposición. Gracias.
hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Tengo un conflicto mental. Esta mañana tenemos varias ideas y durante el tiempo de la adoración yo le decía, Señor, quiero que tú muestres cuál es el corazón de la iglesia para traer exactamente la palabra que necesitamos escuchar esta mañana. No que necesita yo complacerte, sino que necesitamos que Él obre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque en medio de todas las cosas, en medio de cada movimiento, de cada mover, de cada proceso de vida, Señor, tu Espíritu está en medio, Señor. Y esta mañana te pedimos que tomes autoridad y control, Señor. En el nombre de Jesús, que tú seas, mi Dios, quien obre, quien haga, quien se magnifique, quien tome, Señor, el lugar que se necesita, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu obre, Señor, de una manera especial sobre cada corazón aquí presente, Señor. Que tu Espíritu obre, Señor, dentro de nosotros, Señor, y tú seas ese remedio que nuestra mente necesita, Señor. Ese remedio que nuestro corazón necesita en esta mañana. Ese remedio que te estamos implorando, que te estamos pidiendo, Señor, que necesitamos que tú lo seas, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Gracias, Padre, porque estás en autoridad, en control de todas las cosas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que no me conocen, me llamo Berenice y su pastora y yo somos de la misma metropolitana, así que no sé si usted sabe dónde somos. Un lugar parecido a donde llueve tierra, así que ahorita nos sentimos como pez en el agua, a gusto, en la misma zona, y estamos felices de estar aquí con ustedes. Empecé de arriba para abajo la ronda de visitas congregacionales de parte del superintendente y de la conferencia. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo le harían ustedes si un día, no sé, yo tengo la experiencia que sí, si algún día estuvieran en la cárcel, ¿podrían dormir? Hace muchos años atrás, mi hermana y yo hicimos un incidente. Ella andaba de novia con su esposo ahora y hubo un accidente, machucamos a una persona y esta persona murió. Yo me acuerdo que esa noche fue un tiempo muy largo para mí y recuerdo que sentía mucha ansiedad. Estaba como de 14 años, 13, y yo pensaba que me iba a quedar en la cárcel para toda la vida, de verdad. Ya no lo vuelvo a hacer, decía yo, porque íbamos en el carro, habíamos sido partícipes de esa situación. Y cuando solo pienso en esa ilustración tan chiquita de 14 años atrás, que estoy hablando de 16 años atrás, y cuando empecé a leer el libro de Hechos, y si tú lees Hechos, Romanos, las cartas de los Corintios y todos, te vas a dar cuenta que el autor de ellos, el personaje principal es Jesucristo, pero el autor escribe desde una cárcel. El autor aparentemente deposita su corazón en esas cartas y nos anima. Y yo creo que a veces nosotros queremos animar a las personas y decirle a las personas, ánimo, tú puedes salir adelante, pero estamos en temporadas difíciles. Y yo te pregunté porque el personaje que vamos a ver hoy había estado siendo víctima de la cárcel, y no te estoy hablando de Pablo, que se la llevó más tiempo ahí. Resulta que el rey Herodes estaba haciendo campaña política. La campaña política siempre ha existido, hermanos. Y Herodes Agripa, el número 1, porque todos se llamaban Herodes 1, Herodes 2, Herodes 3 y así. Este Herodes Agripa era el rey que estaba en el tiempo de la explosión del evangelio.
Entonces, él quería, interesante es, él quería ganarse el favor de los judíos e hizo una campaña política muy rara, hermanos. Él estuvo en el tiempo donde Jesús fue apresado y Herodes hizo esta campaña política de agarrar cristianos y martirizarlos. Y dice la historia que así era como se ganaba el favor del pueblo. Pero vamos a ir a nuestras Biblias y solo nos vamos a quedar en este pasaje que es el libro de Hechos, capítulo 12. Por favor, Hechos, capítulo 12, y aquí vamos a ver este interesante suceso. Hechos, capítulo 12, versículo 1. Yo te invito a que leas Hechos. Lo he leído varias veces. Y vuélvelo a leer. Si quieres empezar a leer un libro en esta semana, empieza a leer Hechos. Es muy interesante. Hechos capítulo 12 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo, hermanos, estamos hablando de uno de los discípulos, ¿ok? Y viendo que esto había, ¿qué? Agradado, ven, estaba haciendo campaña política. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. ¿Qué dijo? Vamos a empezar por los apóstoles. Agarré a Jacobo, a la gente le gustó y comenzamos la masacre, ¿ok? Agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes y levadura. Vamos a seguir leyendo. Y habiéndole tomado preso, ¿a quién le tomó preso, hermanos? A Pedro, le puso en la cárcel, entregando a 4 grupos de 4 soldados cada uno para custodiarse. Y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando sin cesar, oraciones a Dios por él. Y luego ya viene la historia, ahorita vamos a leerla. Recuerden, empezó este boom del evangelio, asciende Jesucristo, deja el Espíritu Santo, reciben el Pentecostés, reciben al Espíritu Santo, comienza este mover grande, este avivamiento grande, pero el gobierno en el que estaban los apóstoles y el boom de la iglesia evangélica era un gobierno corrupto, donde querían echar mano de los cristianos para satisfacer los deseos de la gente y ganarse el favor. Mataron a uno de los apóstoles, a la gente le gustó el show y dijeron, sigue el que sigue. Y era uno de los apóstoles más fuertes, ¿no? Porque a quien le dejaron, dijeron, sobre ti edificaremos la iglesia. A Pedro, querían el favor de Pedro. Y la iglesia, en ese momento donde comenzó el martirio, ellos comenzaron a hacer oraciones sin cesar. Pero yo quiero que pienses en una iglesia que está en duelo, ¿ok? Habían matado a uno de sus pastores, hermanos. Habían matado a uno de sus discípulos. No habían matado a cualquier persona. Estaban dolidos, estaban lastimados, estaban frustrados. Y aún cuando dijeron, sigue Pedro, se ganó el favor de la gente. Yo en lo particular hubiera dado por sentado en mi cerebro, pues vamos a orar, pero casi es seguro que también lo van a matar, porque a la gente ya le gustó. Entonces es muy probablemente que le van a matar a Pedro también. Pero lo interesante de esto es que vemos a una iglesia que, a pesar de que está pasando por una crisis de duelo y de dolor, ellos dicen, vamos a hacer oración, vamos a reunirnos, vamos a juntarnos y vamos a seguir clamando y clamando y clamando, porque de Pedro sigue Juan y de aquí sigue el otro y del otro sigue el otro, y ya que se acaben a los 10, seguimos nosotros. Y sí, fue hecho así ocurrió, hermanos. La iglesia fue metida en un tiempo de mucha persecución, en tiempo de donde ese boom tan grande fue un tiempo de persecución para todos los cristianos. Para ellos el venir a la iglesia no era el acto de levantarnos y medio venir y medio alabar y medio adorar. Cada vez que ellos venían se estaban jugando la vida
sentándose en el pórtico de Salomón porque ya no cabían en el templo, o estando en las casas, se jugaban la vida para adorar a Dios porque estaban en un tiempo de persecución. Y la realidad es que nosotros no tenemos persecución física. Lo que tenemos ahora, hermanos, es una persecución de la mente. Y aún en la mente, en la batalla interior que hay cada uno de nosotros, batallamos para desplomarnos, para desplegarnos en la oración, para orar, para creer que el Señor, va a hacer algo. Entonces vamos a seguir leyendo. Abre conmigo ahí en tu misma Biblia, en el versículo 6. Vamos a dar lectura hacia abajo. Pedro es liberado de la cárcel. Me encanta esta historia. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro. Quiero que leas esta palabra. ¿Estaba Pedro qué? Durmiendo. Yo comencé diciéndote quién puede dormir en la cárcel, ¿no? Yo te conté cuando tenía 14 y estaba bajo la autoridad de mi papá, y yo dije, ay, ya se acabó el mundo, que Cristo venga aquí, que se acabe esto. Porque ahí estábamos, mi hermana, mi cuñada y yo, y no estaba orando. Me acuerdo que andaba rebelde en aquella temporada, y yo, Señor, haz un milagro. Y sí, fue un día muy difícil. Esa misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Qué cómodo, ¿verdad, hermanos? Sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas le cayeron en las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguían, pero no sabían que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba, miren qué espiritual, que estaba viendo una visión. Y habiendo pasado la primera a la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma saliendo, pasando una calle, y luego el ángel se le apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Esperaban un show, ¿ok? Porque a Jacob le habían decapitado. Y no crean que era una decapitación a puerta cerrada. Era el primer cine, el primer teatro, el primer espectáculo. Eran llamados a todos, vamos a ver cómo matan a un cristiano. Entonces por eso Pedro dijo, me ha librado de Herodes y de lo que los judíos esperaban. 12. Y habiendo considerado ello, llegó a la casa de María, la madre de Juan, la que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué, hermanos? Reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Roe, la cual, reconociendo la voz de Pedro, se gozó, pero no abrió la puerta, sino que corrió dentro y le dio las nuevas de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, ¿estás qué? Loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, miren qué espirituales, es una visión, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, estoy tocando. Y cuando abrieron, le vieron y quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano, cállense, porque me libré y aquí estoy. Y seguimos la historia, ¿ok? Hasta ahí la vamos a dejar. Este capítulo 12 del libro de Hechos habían tenido un tiempo de éxito, y luego un tiempo de duelo, y luego un tiempo de persecución. Era un momento difícil para la iglesia. Era un momento en donde sabía lo que iba a pasar con la iglesia. Desde ese momento hasta entonces ellos tenían conciencia de eso, y aún así, en medio de lo que ellos estaban viviendo, ellos estaban orando, ellos estaban esperando un milagro, ellos estaban creyendo que Dios le iba a hacer algo, iba a moverse. Por eso yo me imagino que no habían dejado que las cosas pasaran,
sino que seguían orando y creyendo que las cosas iban a pasar. Lo interesante de esto es que me quiero concentrar un poco en Pedro en esta mañana. Pedro estaba en la cárcel y usted dijo, estaba durmiendo, ¿ok? A Pedro se le custodió, hermanos, como un preso de alto nivel. Tenía 4 grupos de soldados, ¿ok? Estaba con 4 grupos de soldados custodiado. Cada uno se dice que estaba con esposas. Entonces cuando Pedro, hermanos, estaba durmiendo, él no estaba durmiendo solo. Yo quiero que se lo imaginen sentado con una esposa de una mano, con un soldado, y con la esposa de la otra mano, con el otro soldado, ¿ok? Estaba bien acompañado. A la salida de la primera puerta estaban otros 2 soldados. A la salida de la tercera puerta estaban otros 2 soldados. Y a la salida de la última puerta de hierro, para salir a la calle, dice la historia, estaban otros 2 soldados. Pero cuando él lo tenían de esa manera tan custodiado, porque Pedro ya había experimentado esto y ellos ya habían experimentado que Dios libera, que Dios saca a personas de la cárcel. Ya sabían, a la altura del libro de Hechos en el capítulo 12, ya tenían experiencias sobrenaturales. Y este hombre quiso decir, vamos a someterlo, vamos a custodiarlo, porque ahora sí no nos lo van a quitar, ¿ok? Y la iglesia estaba orando, pero la iglesia tenía la posición indicada, hermanos, cuando entramos en tiempo de prueba, que es reunirnos a orar, que es reunirnos a interceder. En momentos de prueba, nosotros solimos aislarnos y es lo más tonto que podríamos hacer, porque lo que tenemos que hacer es buscar a un hermano y comenzar a tener tiempos de oración, y eso es lo que la iglesia estaba haciendo. Hay algo, hermanos, que a mí me llama mucho la atención, ver a un Pedro durmiendo. Si usted ha leído los 4 evangelios una y otra vez, se va a dar cuenta que Pedro fue transformado. Su carácter fue transformado. Transformar no es cambiar a otra persona, es sacar la mejor versión tuya, la versión que te asemeje a parecerte a Jesucristo, porque esa es la medida, ¿verdad? El varón perfecto que todos debemos de llegar a tener es la estatura de Jesucristo, es llegar a parecernos a Jesucristo. Entonces, él transformó su personalidad. Yo recuerdo, hermanos, a un Pedro de los evangelios con un carácter fuerte, con un carácter de dinamismo y con un carácter torpe también. Pero el Pedro que estamos viendo en el libro de Hechos es un Pedro que estaba descansando a Dios. Porque ¿cómo estaba en la cárcel? Durmiendo. Estaba durmiendo. Estaba dormido, hermanos. ¿Sabe? Este hombre, yo le puse un apodo. Era Mocha Orejas. Era malo. O sea, Pedro era malo. Pedro no era una perita en dulce. Pedro no era buena onda. Pedro era tonto para hablar. Pedro era zarandeado. Pedro había sido usado por el enemigo. Jesús le dijo, apártate, Satanás. Pedro era Pedro, pero el Pedro ya no era el Mocha Orejas. No solo era el que negó a Jesús, sino que era aquel Pedro que estaba con él en la barca y le dijo, ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo que te estás durmiendo? ¿Que no ves que estamos pereciendo? ¿Cómo era ese Pedro, hermanos? Falto de fe. Ándale, aliviánate ya.
¿A quién le dijo eso? A su maestro. Se lo dijo a Jesús. ¿Cómo que estás durmiendo, que estamos pereciendo? El que se estaba hundiendo en el mar por no confiar en Jesús. Era ese Pedro, hermanos, que Jesús lo exhortó, imprudente, juicioso, grosero, que daba consejos sin que se le pidiera, que le preguntaban sin que se respondía sin que se le pidiera. Y era ese Pedro que había sido usado por el mismo enemigo. Pero ahora estamos hablando de otro Pedro, hermanos. Un Pedro que estaba siendo transformado. Y yo quiero enfocarnos en esto. Cada uno de nosotros necesita vivir una transformación. Cada uno de nosotros necesita llegar hasta la medida de Jesucristo. Porque cada uno de nosotros, de una o de otra manera, vamos a ser probados. Vamos a ser zarandeados hasta que nos parezcamos a Jesús. Hasta que podamos dormir en la cárcel. Cuando yo leí esa historia, yo me enfoqué precisamente en ese pedazo. ¿Por qué? Porque para mí Pedro es alguien interesantísimo, hermanos. La personalidad de él parecía que alguien como él no podría cambiar, pero fue transformado. Y ese Pedro llegó hasta el nivel más alto de la vida cristiana. Y el nivel más alto de la vida cristiana no es la mejor posición dentro de un ministerio, hermanos. Ni el pastorado más ungido, ni la iglesia más grande, ni el presbiterio más grande. El nivel más alto de la vida cristiana es aprender a descansar totalmente en Dios. Amén. Y le digo algo, yo estoy en ese proceso. Porque todavía no puedo del todo aprender a descansar en Dios. ¿Quién de aquí puede? Si lo dice que, bueno, hermanos, me da mucho gusto, yo quiero ser como usted. Pero yo todavía no puedo. Yo todavía no controlo mi cerebro del todo. Porque todavía lo quiero controlar yo, ¿ven? Me estoy autosaboteando aquí. Yo todavía no puedo soltar del todo a todo. Yo todavía quiero controlar el sistema, controlar las cosas, controlar las emociones de las otras personas, controlar la expectativa que la otra persona tiene de mí. Controlar incluso lo que siente. Pero Pedro durmió en la cárcel y estaba literalmente dormido, tan dormido que, ¿qué dice la historia? Que el ángel lo despertó, hermanos. ¡Ey, aliviánate! ¡Aliviánate! Te estoy despertando, muévete. O sea, que padre, ¿alguna vez usted ha tenido ese sentimiento de profundo sueño donde siente que llegó a su tercer cielo de descanso absoluto, algo bien a gusto, bien profundo, donde siente que como que tengo ganas de dormir, ¿no? Donde siente que está soltando en los brazos de su padre? Ok, Pedro estaba atado, bien acompañado, con 16 guardias, y dicen los historiadores que como se estaban esperando que se acabara la fiesta de los panes, o sea que él ya sabía cuándo lo iban a matar. Y estaba dormido. Estaba descansando en Dios. Estaba confiando en su Padre. Estaba hasta arriba, en el top más alto de saber quién era Dios. Ya le había conocido, ya había tenido un encuentro con Dios. Y yo quiero eso, hermanos. Yo quiero aprender a descansar en Dios. Yo creo que es mi sueño más grande, mi nivel más alto, que yo quisiera, no que orara y cayera fuego del cielo. Eso son cosas externas. Yo quiero poder estar sola y tener crisis y tener persecuciones y tener una total confianza en Dios en todo. En mi trabajo, en mis finanzas, en el ministerio, con la expectativa, lo que piensen, con todo, incluso mi conocimiento, mi ser, mi todo, rendirlo totalmente a Dios y estar tranquila. Que haya un mareón, que se esté cayendo los mares, que nos saquen una guerra y otra pandemia y otro asunto y las finanzas se vengan abajo.
y estar durmiendo en la cárcel y que el ángel me tenga que despertar. Amén. Imagínense qué padre, hermanos, eso. Qué grato nivel de confianza, qué grata cercanía, qué grato encuentro de estar tan pegado a Dios, tan cerca de Dios, que esté donde esté parado. A lo mejor tú no tienes el matrimonio perfecto ahorita, no tienes la economía perfecta, no tienes la temporada perfecta, a lo mejor hay una crisis existencial en tu cerebro, te estás autosaboteando y que aún así tú puedas dormir en la cárcel. Y no quiero que te metan a la cárcel, hermano, pero úsalo metafóricamente, que puedas aprender a descansar en medio de cualquier situación, en medio de cualquier crisis. Estaba descansando en la cárcel, estaba descansando cuando un día, cuando estaban a días de cortarle la cabeza, estaba descansando bien acompañado, estaba descansando cuando la iglesia había entrado en un periodo de prueba donde dijeron, mataron a Jacob, a la gente le gustó, vamos a comenzar una campaña política a matar cristianos. O sea, había empezado un tiempo difícil para la iglesia. Y me pongo yo a analizarme, y me gusta mucho, hermanos, predicar las cosas que vivo, porque pudiera decirle cosas, pero hay cosas que no vivo, y créanme, yo todavía no aprendo a descansar del todo a Dios. Sería hipócrita decirle, no, hermanos, yo ya lo dominé. Esta arte, yo ya la dominé, y no, todavía no. Estamos en ese proceso. Estamos caminando juntos. Estamos en el mismo plano, caminando a encontrarnos con nuestro Dios. Descansar en la guerra, descansar en la incertidumbre, descansar en días malos. Él caminó sobre el agua, y Jesús lo invitó a que aprendiera a confiar en Él, a caminar en las olas de la fe, a caminar en las malas noticias, en la incertidumbre. Aprendió a descansar en Dios. Y yo le digo, hermanos, que esto es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Ahora viene la pregunta del millón. Yo sé que a lo mejor usted dice, sí, yo quiero descansar. Yo también. Y no hablo de descanso de domingo donde tiro barra todo el día, no. Hablo de descanso mental, donde mi mente y mi corazón están depositadas en Dios. Y pase lo que pase y me venga lo que me venga, está depositado completamente en Dios. ¿Cómo lo logramos? Yo estoy segura que Pedro se la lleva orando. ¿Sabes? Yo también oro mucho. Y no oro y cada nada más. Todo el día estoy platicando con Dios, porque si no, ya no estuviera en este planeta, yo creo. Me traiciona mi mente, mi temperamento. Hermanos, si midiéramos a apóstoles en la personalidad, hay un chiste en la iglesia, Luz y Vida, que le digo, yo soy del club de Pedro. Controlador, manipulador, arrogante, que quiere hacer todo, que brinca primero y que dice, yo nunca te rechazaría de la primera que se da la vuelta. Yo soy del club de Pedro. Y fíjense, tan imperfecta, tan rota como así, y digo, y tú nos entregas la llave como a Pedro, le digo, siendo del club de Pedro. ¿Cómo lo logramos? Teniendo una relación como la que Pedro tuvo con Jesús. Yo quiero que usted recuerde aquella escena de los evangelios donde Jesús muere. No, vamos a irnos hasta el jueves, ¿ok? Vaya, yo sé que usted ya leyó los evangelios. Donde está Jesús, primero cenan, o no me acuerdo del orden específico, se los debo. Si cenan y luego les daba los pies. Gracias, hermana, gracias. Ok, y yo quiero que acuerden aquella escena donde están llegando a la casa, donde se prepara la famosa última cena de los discípulos, y donde él les recibe. Y Pedro les dijo, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? No, les digo que todo el tiempo primerizo, corriendo, ¿no? Impetuoso ahí,
que nadie le preguntó y él le dice, ¿tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le dice, sí, y se los lava a los 10, ¿verdad? Se los lava a Pedro y también se los lava a ¿quién, hermanos? A Judas, a todos. ¿Por qué? Porque Jesús le da pase a todos, a él, y él dice, lávame completo para que yo entre y esté donde tú estés. Y yo quiero que usted se acuerde de esa escena donde está Pedro lavando los pies y luego brincando a la escena de la cena, ¿no? Parece dinamismo, y donde hablan y comienzan a tener un proceso de hablar y les dice, alguien de aquí me va a traicionar. Y luego en ese mismo jueves, más nochecita, le dicen, ¿quién te va a traicionar? Y bla, 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 comienza la habladuría. Y en ese mismo tiempo también le hablan a Pedro y a Pedro le dicen, es que donde yo voy tú no puedes ir. Y le dice Jesús le dice a Pedro, yo iría contigo. Y le dijo, ahorita, cuando el gallo cante, ¿cuántas veces? 3, me vas a negar. Y él que dice, no, jamás, yo iría por ti a la cárcel, yo iría por ti acá y para allá, y yo estaría contigo, siempre, ¿ok? Ya saben, el gallito cantó 3 veces, a Jesucristo lo crucificaron, resucitó con poder el domingo poderoso, y luego van las mujeres a ir a la tumba y se encuentran a Jesús y les dijo, vayan y díganle a mis discípulos lo que han visto. Y díganle también a Pedro. Esa frase viene en el libro de Marcos. A Pedro también háblenle. Díganle que resucité, que aquí estoy. Esa frase de y díganle a Pedro le está diciendo, lo estoy buscando. Yo les hice la pregunta, ¿cómo logran tener una relación? Jesús tuvo un encuentro con Pedro después de la traición, después de todo lo que vivió, y Pedro y Jesús hablaron, y Jesús le dijo 3 veces algo muy interesante. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y yo creo que él se agüitó, ¿no? Porque le estaba pregunte y pregunte. Entonces le dijo algo muy interesante. Si me amas, apacienta mis ovejas. Parafraseando esa frase para nosotros, dijo, si me amas, sírveme. No podemos, hermanos, decir que amamos a Dios y venir y no hacer nada, o no acomodarnos para nada, o no trabajar en el reino. Amar a Dios es demostrar que le amamos. Entonces, él tuvo ese encuentro especial. Él estuvo con él, buscándolo, vio al maestro, era del círculo íntimo, estuvo traicionándolo en la cruz, tuvo ese encuentro de las 3 veces, me amas, me amas, me amas. Y Pedro miró algo, hermanos. Pedro, ¿cómo lo logró? Pedro vio algo, una escena interesante, vio a Jesús, cómo Jesús le hacía para ir a la cruz. Porque la gran pregunta es, ¿cómo logramos esa confianza, verdad? Mi hermana decía orando, sí. ¿Cómo lo logramos? Pedro, ¿qué vio de Jesús? ¿Se acuerdan? Aquella escena donde estaban en el Getsemaní. Y él estaba en el círculo íntimo, estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y yo me imagino que Pedro, no me imagino, la Biblia dice que estaba dormido, pero yo me imagino que estaba escuchando, que estaba viendo y que sabía lo que estaba diciendo. Y Jesús le decía, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que pase de mí esta copa. Él miró a Jesús, hermanos, como Jesús, esa carga tan grande por la humanidad, esa futura muerte a 2 días escaso, le estaba entregando todo a Jesús. Y nosotros debemos de aprender de Pedro lo que Pedro aprendió de Jesús, a entregar las cargas.
Jesús lo entregó todo, hermanos. Y no solamente en físico, en carne como único sacrificio, sino que Él estaba tan estresado que dice la historia que su sudor se convirtieron en gotas de sangre, y esa situación física en el cuerpo se llama hematibrosis, y dice que les da a las personas cuando están en un nivel muy alto de estrés. O sea, no era la simple ansiedad que nosotros sentimos de vez en cuando, ni el estrés que nos quita el sueño. Él sabía que iba a morir, y su cuerpo, su carne estaba sintiendo demasiada ansiedad que se transmitió a empezar a sudar sangre, y tuvo hematibrosis. Y los médicos dicen que la hematibrosis les da a los que están al orden de batalla, a los soldados que ya van a morir, o a los presos que saben que los van a decapitar. Es el último nivel de estrés, o sea, cuando ya estás en la cúspide. Pues esa escena, Pedro le está acompañando. Y aun cuando su cuerpo estaba explotando, el cuerpo de Jesús, de la sensación tan grande de la carga, Pedro miró cómo lo hacía Jesús. Y Jesús, en ese Getsemaní, en esa situación física de hematibrosis, en esa temporada difícil, Él estaba descansando completamente en Dios. Tan estaba descansando que dijo: si quieres que no sea como yo quiero, que se haga como tú. Y después de todas las temporadas que le tocó vivir a Pedro, e incluso esa escena donde Jesús habla con Pedro y le dice: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte y yo lo he permitido. Él pudo descansar en Dios. Él pudo conocer a Dios a viva voz, en viva imagen, porque se estaba soltando, dejando, confiando. Tanto así que ese Pedro de los evangelios, tú jamás lo vas a volver a ver en el libro de Hechos. Vas a ver un Pedro tan ungido que dice la historia que cuando había enfermos y Pedro caminaba hasta el templo, le ponían los enfermos por la calle y los traían de todas partes de Jerusalén para que su sola sombra sanara a los enfermos. Pero ¿sabes algo? Lo que más me impresiona de Pedro no es que su sombra sanara a los enfermos. Yo de Pedro, hermanos, quiero aprender a dormir en la cárcel. Yo. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas físicas, y ¿sabes algo? El Señor nos va a respaldar, porque el Dios respalda. Pero necesitamos la parte íntima, la parte donde tú y yo estamos solos, la parte donde ya no hay nadie, la parte cuando tú tienes crisis, la parte cuando quieres explotar, la parte donde ya no hayas qué hacer, la parte donde tú tienes tu propia cárcel, tu propio momento de prueba, tu propio día difícil. En esa temporada, hermanos, nosotros necesitamos aprender a descansar en Dios. Eso es lo que yo más necesito. Y si yo te pudiera decir, esa es mi oración. Tengo tiempo orando por eso, específicamente por eso. Que pase lo que pase, que venga lo que venga, que me suceda lo que me suceda, me quitan, me den, me suben, me bajen, no tenga nada y lo tenga todo, yo pudiera a tener ese alto nivel de saber quién es Dios. Amén. En los días buenos, en los días malos, en los días donde mi sombra sana a los enfermos y en los días donde yo estoy en la cárcel. En esa temporada, este tiempo es el que nosotros, hermanos, tenemos que buscar. Nosotros tenemos que provocar eso. Mi hermana decía, ¿cómo lo orando? Sí. Él miró a Jesús orando y soltando y descansando y pidiendo socorro. Pedro hace lo mismo. Su barrio lo estaba respaldando, ¿verdad? La iglesia estaba orando por él.
Estaba tranquilo. Yo me imagino que cuando sepultaron a Jacobo, le cortaban la cabeza, él era uno de los líderes, era el superintendente del distrito, se crean. Era el de los líderes, el que estaba ahí, y dijeron, ok, vamos a hacer una estrategia. Como ya comenzaron a matar cristianos, como ya siguen una persecución, la única estrategia que tenemos es dar a conocer el nombre de Jesús y llevarnos orando, porque viene con todo esto. O sea, esto ya no va a parar hasta que Cristo venga. Y sabes algo, esto sigue igual para nosotros. ¿No te diste cuenta que ya estamos saliendo de una pandemia? Y dijimos, qué chilo, ¿y qué pasó? Guerra. Y te aseguro que se acaba la guerra y nos van a sacar otro. Y otro, 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 y así va a ser hasta que Cristo venga. Amén. Por eso, nosotros necesitamos estar descansando en Dios. Compartiendo el amor de Jesús y orando. No hay más, hermanos. No hay más. No hay más método, no hay más búsqueda, no hay más que hacer. Lo hizo la iglesia primitiva cuando entró en crisis de duelo, cuando entró en crisis de matanza, y lo debe de hacer la iglesia de hoy. Es lo mismo que la iglesia tiene que hacer. Buscar a Dios intencionalmente. Tenga ganas o no tenga ganas. Me preguntaba la otra vez un adolescente en la iglesia, pastora, ¿usted siempre tiene ganas de orar y aplicar? Le digo, el 50% es no. Yo no me levanto y digo, otro día, vamos a orar. La Biblia dice que la carne nunca quiere, hermanos. Esa es la realidad. Yo digo, ¡ay, qué padre! No, yo quería estar con ustedes hoy. ¡Qué padre! Vamos a predicar. ¡Ay, qué suave te prestaron oídos! ¿Sabes el nivel de responsabilidad que es eso? ¿Sabes que cada palabra que te diga me van a contar, por decírtelo? Así que no es como, ¡uy, qué suave! Pero la vida cristiana no solamente es me necesito, quiero, me gusta. Es convicción. La iglesia entra en crisis, la iglesia solo debe de compartir de Jesús y debe de estar orando por sus líderes, por los miembros, por los que vienen, por los que no vienen, y por seguirnos fortaleciendo, porque cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo desde Facebook y todos vivimos entrando y saliendo de una cárcel. Y no hablo de la física, porque los que viven en la física ya aprendieron a dormir. Hablo de la que nosotros fabricamos. Hablo de los momentos difíciles. Nosotros tenemos que provocar, hermanos, que las cosas sucedan. Si no fuese así, Jesucristo no le hubiera contado a sus discípulos una parábola que está en el libro de Lucas, capítulo 18. Yo sé que tú te la sabes. También Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad. Quiero que digas conmigo necesidad de orar. Otra vez, necesidad de orar. No dice sobre las ganas de orar, sobre cuando te quieras orar, sobre cuando tengas pruebas. Dice sobre la necesidad de orar. Jesús les contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no cansarte. Podemos cansarnos físicamente, pero nuestro espíritu y nuestra mente siempre se tienen que estar conectando intencionalmente. Vamos, tienes que salir de la cárcel, tienes que salir adelante, vamos. La iglesia está entrando en tiempo de persecución, los líderes tienen tiempo de persecución. Lo único que a nosotros nos puede ayudar es estar en esta posición, la posición que Pedro aprendió de Jesús, que él oró y entregó todo, y es la misma posición de nosotros en la actualidad, sobre cada cárcel, sobre cada movimiento de la iglesia. Entonces también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no ¿qué? Desmayar, diciendo, miren, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. También, versículo 3, también en aquella ciudad había una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí,
aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por hombres. Sin embargo, porque esta viuda me es que molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Aquí estamos sus escogidos, hermanos. Nosotros somos sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Se tardará en respondernos? Deme un segundo, se me movió esto. Ok. Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Y hace un punto interesante ahí. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando de una persona, de una iglesia, que aunque esté en la cárcel, que aunque esté en crisis, sigue orando, buscando, intencionalizándose, yendo y haciendo. Dios quiere encontrar en nosotros personas que persistamos en la oración. Inténtalo, hermanos, una vez más. Te cansaste, te caíste del caballo, vuélvete a subir, vuélvelo a hacer. No tienes ganas, mejor aún, vuélvelo a hacer. No te hicieron daño, vuélvelo a intentar. Vuelve a hacer, sigue. Ve lo que pasó con la iglesia y con Pedro, hermanos. Esto fue súper difícil. Y aún, sin embargo, él pudo llegar hasta allá, a descansar en la cárcel. Está hablando de dormir físicamente. Pero, hermanos, nadie puede dormir físicamente cuando hay crisis. Tu cuerpo se agota y se duerme. Pero yo estoy segura que él no estaba nomás agotado. El ángel lo despertó. La iglesia estaba orando. Él estaba confiando en Dios. Él estaba suelto en las manos de Dios. Él estaba con una seguridad máxima en Dios. Sabía que era lo único que tenía y que era todo lo que tenía y era lo único que le quedaba. Y eso también es lo mismo para nosotros. Es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos aprender a vivir en temporadas. Y cada temporada tiene su final, pero en todo el tiempo de la vida, hermanos, Dios es nuestro único refugio. Dios es lo único que nosotros necesitamos. Dios es lo único que nos va a sostener. Y a lo mejor tú dices, tengo desde que vengo a la iglesia escuchando eso. Y a lo mejor tú estás en una cárcel. Y a lo mejor tú estás viviendo un momento de prueba bien difícil y no sientes el respaldo de Dios y no sientes la mano de Dios y sientes que Dios, sientes incluso, me decía una persona en la semana, incluso siento que es tonto orar porque siento que no me oye. Y después de que me dijo eso, me dice, ¿crees que Dios se enojó conmigo? Le digo, no se enojó contigo. Él sabe cómo te sientes. Él sabe, dile, habla con Él. Es el único que te va a entender desde adentro, porque Él te fabricó, conoce cada partecita de tu cuerpo, conoce incluso tu subconsciente, lo que los psicólogos han estudiado tanto, Él lo conoce. Él sabe a quién le tienes miedo, Él sabe cuáles son tus crisis, Él sabe cuáles son tus botones que no deben aplastar. ¿Quién te puede ayudar, hermano, sino Dios? ¿Quién puede socorrerte? ¿Quién puede sustentarte? ¿Quién puede levantarte? Nadie. Solamente Dios. Todos podemos apoyarte desde lejos o desde cerca, pero el único que sabe todo de ti es Dios. Y por eso quiere estarte escuchando. Por eso quiere estarte viendo. Por eso quiere que sigas insistiendo. Por eso hace esta pregunta, la pregunta que le hizo Jesús a los discípulos. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará esta fe que persiste? ¿Hallará gente que se sigue levantando aún en momentos bien difíciles y sigue creyendo que hay un Dios que le escucha, que le socorre, que lo libera, que lo alienta, que lo levanta? Vienen días más difíciles.
Yo quisiera decirte, hermanos, que de aquí para adelante tu vida va a pintar de color de rosa. Pero Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo vas a tener buenas noticias. ¿Verdad que no les dijo eso? ¿Qué les dijo? Aflicción. Días buenos y días malos. Pero estoy seguro que son más días malos. Vas a tener aflicción. No soy fatalista, hermanos, soy muy realista. Vas a tener aflicción. Pero confía. Y la confianza se desarrolla acercándonos a nuestro Padre. Nosotros no podemos decir, yo confío por lo que sé nada más. No es cierto. Esa es una fe razonada, hermanos. Yo confío por lo que sé. Uno confía cuando sabe cómo es Dios. Y uno sabe cómo es Dios no nomás leyendo la palabra y estudiándola. Uno sabe cómo es Dios cuando se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca y se acerca y está tan cerca que puede dormir en la cárcel. Tan cerca, tan pegadito, tan intencional, tan ahí, tan metido con Dios, tan cerquita de Dios. Acurruqué a gusto, ¿no, hermano? Desde a gusto hasta allá. Es lo que nosotros necesitamos. Es lo que necesitamos realmente. Vamos a orar. ¿Me ayuda a meditar, hermano? Póngase en pie, mi hermano. Vamos a tener un tiempo de adoración. Yo estoy segura, porque yo le pedía a Dios, le preguntaba a la pastora y me dice, pregúntale a Dios. Y yo estaba preguntándole. Yo traía otro sermón escrito para hoy. Pero tú y yo necesitamos esto. Tú y yo necesitamos venir al altar. Tú y yo no necesitamos acercarnos a Dios. Tan pegadito, tan cerquita, tan intencionalmente, tan cerca de Él, tan cerca, para que en medio de cualquier situación podamos hacerlo. Pero ¿sabes algo? Lo tenemos que provocar, hermanos. Nosotros tenemos que hacerlo. Yo sé que a lo mejor tú dices, es que yo lloré. Yo le dije, Señor, ayúdame. Pero tal vez estás pasando situaciones bien difíciles y tienes que decirle el nombre, las cosas, la situación, lo que estás viviendo, se lo tienes que decir a Dios. Tal cual lo estás sintiendo, tal cual lo estás percibiendo. Señor, en esta mañana aquí estamos. Te pedimos, Dios, un tiempo de descanso para nosotros. No de descanso físico, sino de un descanso donde nuestra alma y nuestro espíritu pueda depositarse en ti, Señor. Como Pedro en la cárcel, como la iglesia en persecución. Habla con Dios, hermano. Habla. Tú comienza a hablar, tú comienza a orar. Aquí está nuestro espíritu. Sí, Señor. Aquí estamos, Dios. Te necesito. Habla, mi hermano. Habla, dile, Señor, yo te necesito. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito aprender a estar en cualquier dificultad, Señor, y creer que tú eres el Dios que sustenta, el Dios que se encarga de todas las cosas, el Dios que está en medio de todo, teniendo soberanía, autoridad, libertad sobre nosotros, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos que nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, aprenda a descansar. Dile, Dios, yo quiero ese tiempo de descanso. Díselo, mi hermano. Señor, yo quiero ese tiempo de descanso. Yo quiero ese tiempo de descanso. Yo quiero ese tiempo
tiempo donde mi alma esté tan reposada en ti, esté tan cerca de ti, esté tan metida contigo, Señor, esté tan empapada de ti, que yo pueda estar en la cárcel, estar en la enfermedad, estar en la crisis, tener un montón de dificultades, tener un montón de trabajo, tener un montón de días difíciles, un montón de pruebas, un montón de luchas, y yo puedo descansar absolutamente en ese Dios soberano, en ese Dios que hace las cosas, en ese Dios que dividió los mares para que sus hijos pasaran en seco, en ese Dios que se encarga de todo, absolutamente todo. Que mi alma, mi espíritu pueda reposar en la palabra de Dios y saber que tú eres el único, Señor. Yo te necesito, díselo mi hermano, yo te lo necesito, Señor, te necesito como el agua, te necesito como el oxígeno, te necesito, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Canta, mi hermano, canta, adora, levanta tus manos. Mi espíritu y mi alma, dice esta alabanza. Comienza a hacerlo. Si tienes libertad, si quieres, ven al altar. Y Señor, mi espíritu y mi alma, Señor, mi espíritu y mi alma. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor, como iglesia. Trae una transformación, una renovación de confianza absoluta, desde el pastor y la pastora, a los líderes, a los miembros, a los niños y a la futura iglesia, Señor, y para la futura generación, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestra fe sea una fe heredada por convicción, Señor, y no emoción. Comienza a adorar más. Sí, Señor. Hay algo aquí, mi hermano. Señor quiere traer un tiempo de descanso para tu mente. Quiere traer un tiempo de reposo. Quiere que tu corazón repose. Quiere que tu corazón esté absolutamente entregado a Dios. Con todo, sin restricciones, sin puertas donde se dice aquí no entrar. Dios quiere entrar ahí también. Gracias, Señor. Una vez más, mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma, dile. Con todo lo que somos. Sí, Señor. Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor, porque nuestra vida no puede seguir siendo igual cuando depositamos nuestra confianza en ti. Cuando creemos, cuando confiamos, cuando nos abandonamos en ti, nuestra vida no puede ser la misma. Pedro nunca volvió a ser el mismo Pedro. Jamás retrocedió, jamás volvió atrás, sino que siguió hacia enfrente, confiando cada día más en el Eterno, cada día más en nuestro Señor, cada día más en aquel que es
sobre todas las cosas, en aquel que transforma, libera, sana. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, papá. Gracias. Gracias porque no quieres que yo cargue, que tú quieres cargar por mí. Gracias, mi Dios. Amén. Gracias, Dios. Yo bendigo esta iglesia, Señor. Te pido que tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que se van a seguir agregando, Señor, los que nos escuchan, Señor. Bendecimos a los niños, a los maestros. Bendecimos a cada persona, Señor. Que tu poder, tu gracia y tu cuidado esté sobre cada uno, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.